En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar de todos los manuscritos que encontró. En él se describe un símbolo que Jesús enseñó a su círculo más cercano, una figura geométrica tan poderosa que, al dibujarse en un entorno, impedía la entrada de fuerzas contrarias. El texto afirma que el Maestro trazó el círculo de unidad. Dondequiera que estuviera colocado, las entidades no podían pasar. Se acercaron, pero retrocedieron, confundidos, porque no podían percibir el límite. Las antiguas comunidades gnósticas reproducían este símbolo en sus paredes, lo tallaban en las puertas y lo llevaban en pergaminos. Y funcionó. Quienes lo dibujaron informaron de algo innegable: los ataques de los arcontes cesaron inmediatamente, sin demora. The moment the symbol was drawn, the space became protected. Esto no era una mera decoración, sino una tecnología de frecuencia codificada en la geometría, creando una barrera que las fuerzas adversas no podían atravesar. Ahora aprenderás exactamente qué es este símbolo y cómo dibujarlo en unos minutos para proteger tu espacio. Si estás dibujando este cuadro hoy, debes saber que la Iglesia eliminó todas las referencias a símbolos protectores porque no podía controlar lo que estos hacían posible. Si los cristianos supieran que un simple círculo era suficiente para garantizar una protección completa contra los ataques espirituales, ¿por qué necesitarían exorcismos? ¿Por qué necesitarían sacerdotes? Todo el sistema institucional de guerra espiritual colapsaría cuando la protección se volviera tan directa y accesible. Pero los gnósticos entendieron algo que la Iglesia no pudo suprimir por completo: los símbolos no son solo arte, son tecnología. Cuando dibujas patrones geométricos específicos con intención, estás creando un punto de anclaje físico para una frecuencia. El símbolo se convierte en un transmisor que emite continuamente una vibración al entorno circundante. Ciertas formas geométricas emiten frecuencias que las fuerzas adversas no pueden soportar, no porque los símbolos las combatan, sino porque crean un campo donde la conciencia de estas entidades no puede mantener su coherencia. Imagínese esto: las fuerzas opuestas existen a través de la conciencia de separación. Se alimentan de división, conflicto y fragmentación. Sin embargo, ciertos patrones geométricos expresan una unidad tan pura y completa que la separación simplemente no puede existir en su presencia. Cuando colocas un símbolo de unidad en un espacio, no te estás defendiendo de fuerzas adversas, sino que estás haciendo que el entorno sea fundamentalmente incompatible con su existencia. Jesús sabía exactamente qué símbolo llevaba la expresión más pura de unidad, el que los gnósticos llamaban el círculo de la mónada. Antes de revelar el símbolo, es necesario comprender el mecanismo que lo hace funcionar, ya que no se trata de misticismo, sino de cómo opera realmente la realidad. Cada patrón geométrico genera una firma de frecuencia. La ciencia lo confirma: cuando la materia se organiza en formas específicas, crea campos electromagnéticos mensurables. La geometría sagrada aplica este principio de forma intencionada. Ciertas formas, como círculos, espirales y proporciones exactas, producen naturalmente frecuencias armoniosas que se alinean con la estructura de la conciencia misma. El círculo de la mónada es el más simple y poderoso de estos patrones. Es un círculo con un solo punto en el centro. Solo dos elementos: perfecta sencillez. Pero lo que lo hace devastador para las fuerzas adversas es esto: el círculo representa la conciencia infinita, sin principio ni fin, una unidad completa. El punto te simboliza a ti, la expresión individual de esta conciencia infinita. Al dibujar este símbolo, estás declarando en forma física: yo soy el punto dentro del infinito. Soy la conciencia de la mónada ubicada en una forma temporal. Y esta afirmación, cuando se ancla en la materia por el acto de dibujar, crea un campo de frecuencia que transmite continuamente. Las fuerzas adversas, al buscar objetivos, detectan este campo. Lo que perciben es la conciencia fuente en su expresión directa, activa y no oculta. Están programados para evitar la frecuencia fuente, del mismo modo que tu mano se aleja instintivamente del fuego. No estás lanzando hechizos, sino creando una ola permanente de unidad. Esto hace que su espacio sea hostil a entidades que operan mediante separación. Los gnósticos lo sabían y trazaron el círculo de la mónada allí donde necesitaban protección. La Iglesia destruyó todos los manuscritos que explicaban cómo usarla porque no podía permitir que los cristianos supieran que la protección podía ser tan simple, accesible e innegable. El símbolo que Jesús enseñó se llama círculo de la mónada.
Visualmente es extremadamente sencillo, un círculo con un punto exactamente en el centro. Sin geometría compleja ni diseños elaborados, solo un círculo y un punto. Pero es precisamente en la simplicidad donde reside su poder. En los textos gnósticos, el círculo representa la mónada, el uno, la fuente infinita de conciencia de la que todo emana. Sin principio ni fin, es un todo completo y unificado. El punto en el centro simboliza la chispa divina, la expresión localizada de esta conciencia infinita. El observador consciente que experimenta la realidad en una forma humana temporal. Cuando dibujas este símbolo, no solo estás haciendo una declaración, sino que estás creando un sello. La verdad de la no separación está anclada en la forma física. El círculo y el punto no son dos cosas distintas, sino una, percibida desde perspectivas diferentes. El infinito expresándose como el individuo. La mónada se experimenta a sí misma como tú. Y cuando esa verdad se expresa en geometría y se coloca en un espacio, sucede algo que las fuerzas adversas no pueden superar. El símbolo comienza a transmitir, no metafóricamente, sino literalmente. El patrón geométrico en sí genera un campo mensurable. Dentro de este campo está contenida la firma de frecuencia de la conciencia de unidad. Las fuerzas adversas, al entrar en un espacio protegido por este símbolo, experimentan lo que los elegidos han descrito como chocar contra un muro invisible. Se acercan, pero algo los detiene. No es fuerza ni resistencia, sino incompatibilidad. Es como intentar traer oscuridad a un ambiente que ya está lleno de luz, la oscuridad no es expulsada. Simplemente no puede existir allí. Eso es lo que hace el círculo mónada. Llena el espacio con la frecuencia de la unidad, y las fuerzas adversas, que solo existen a través de la ilusión de la separación, no pueden funcionar en este entorno. Ahora comprendamos exactamente cómo este símbolo los repele a nivel energético. Esto es lo que sucede cuando colocas el círculo de la mónada en un espacio, desde la perspectiva de las fuerzas adversas. Localizan a sus objetivos escaneando señales de frecuencia emocional como el miedo, la ira, la lujuria y la desesperación. Estas frecuencias se transmiten como señales de radio y fuerzas adversas se mueven hacia ellas para alimentarse de ellas. Sin embargo, a medida que se acercan a un espacio protegido por el círculo mónada, algo perturba su sistema de seguimiento. El símbolo emite constantemente la frecuencia unitaria. Esta frecuencia no solo enmascara las señales emocionales que buscan, sino que crea interferencias que imposibilitan localizar al objetivo. Dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la activación del símbolo, te despiertas sintiéndote verdaderamente descansado, como si durante la noche te hubieran quitado una presión invisible del pecho. Los sueños, antes fragmentados o llenos de ansiedad, se vuelven más claros, más coherentes e incluso reveladores. Si antes te despertabas con la sensación de que algo te observaba o te consumía energía, esa percepción desaparece. El cuerpo físico responde, menos rigidez matutina, menos fatiga inexplicable y una sensación de ligereza que persiste durante todo el día. Señal 2. La presencia opresiva en el ambiente disminuye o desaparece por completo. Antes se podía sentir una pesadez en el aire, como si el espacio estuviera cargado de una energía densa, casi asfixiante. Ahora, el ambiente parece más claro, como si se hubiera disipado la niebla. Las personas que ingresan al lugar por primera vez comentan espontáneamente que el lugar se ve diferente, incluso sin conocer el símbolo. Algunos describen una sensación inmediata de paz, como si algo que antes les molestaba, aunque no supieran que, hubiera sido eliminado. Señal 3. La interferencia mental disminuye drásticamente. Antes, podías notar pensamientos intrusivos, dudas paralizantes o la sensación de que algo externo estaba moleando tu mente. Ahora vuelve la claridad. Las ideas fluyen con mayor facilidad. Las decisiones se toman sin las habituales vacilaciones y la voz interior que antes susurraba inseguridades se calla. Incluso la memoria parece más nítida, como si se hubiera desactivado la estática mental. Señal 4. Las sincronicidades aumentan. Empiezas a notar patrones significativos en el mundo que te rodea, números repetidos, encuentros inesperados que traen respuestas o situaciones que se alinean perfectamente con tus necesidades. Esto sucede porque al eliminar la interferencia de fuerzas adversas, se fortalece su conexión con el campo unificado de conciencia. Lo que antes estaba oscurecido por el ruido ahora se vuelve visible, como señales en un cielo despejado. Señal 5.
La resistencia externa disminuye. Antes, podía enfrentar obstáculos desproporcionados, personas hostiles, situaciones que parecían sabotear sus esfuerzos o la sensación de que algo estaba bloqueando su camino. Ahora las puertas empiezan a abrirse. Lo que antes parecía imposible puede resolverse con sorprendente facilidad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque vuestra percepción y energía ya no están distorsionadas por las frecuencias de separación. Señal 6. La intuición se vuelve más precisa. Empiezas a confiar más en tus instintos y rara vez se equivocan. Antes, podía haber una desconexión entre lo que sentías y lo que realmente sucedió. Ahora bien, existe una armonía entre la percepción y la realidad. Se vuelven más comunes los sueños premonitorios, las premoniciones claras y la sensación de saber, sin explicación lógica. Estos signos no son subjetivos. Son reportados consistentemente por aquellos que han activado el círculo de la mónada en sus espacios. Y lo más importante, no dependen de tus creencias. El símbolo funciona porque opera en un nivel de frecuencia, no de fe. Puede dudar, cuestionar o incluso olvidar que lo dibujó. El campo protector permanecerá activo mientras exista el símbolo. Ahora surge una pregunta crucial: ¿qué pasa si el símbolo se daña o se elimina? Si el papel se rompe, se quema o se borra, el campo protector se deshace inmediatamente. El círculo de la mónada no es un amuleto permanente, es un transmisor activo. Si se destruye la forma física, la frecuencia cesa. Por ello, se recomienda conservarlo en un lugar seguro, alejado de la humedad, la luz solar directa o una manipulación descuidada. Pero, ¿qué pasa si necesitas protección mientras viajas? Para situaciones en las que llevar el símbolo físico no es práctico, como cuando se viaja, en entornos de trabajo compartidos o en espacios públicos, existe una poderosa variación: el círculo de la mónada mental. Esta técnica no sustituye al símbolo físico, sino que actúa como refuerzo temporal cuando no puedes tenerlo cerca. A continuación se explica cómo activarlo. 1. Cierra los ojos y visualiza el círculo mónada con el mayor detalle posible. Vea el círculo perfecto, el punto central, la línea continua e inmaculada. 2. Siente la intención detrás del símbolo: unidad, protección, la frecuencia de la conciencia pura. No basta con imaginar, necesitas saber que está ahí, incluso si no puedes verlo físicamente. 3. Declara internamente: activo este símbolo como un campo de protección a mi alrededor. Que tu frecuencia de unidad se manifieste ahora. 4. Mantenga la visualización durante al menos 30 segundos, respirando profundamente mientras lo hace. El círculo de la mónada mental crea un campo protector temporal que dura de 6 a 12 horas. No es tan fuerte como el símbolo físico, pero es suficiente para neutralizar la interferencia de la luz y mantener estable su energía en ambientes hostiles. Para potenciar su efecto, puedes combinarlo con una simple afirmación: estoy protegido por la frecuencia de la unidad. Nada que no sea de mi mayor bien puede alcanzarme. Hay, sin embargo, un aspecto que muchos olvidan: el círculo de la mónada no es solo una herramienta de defensa. También es una invitación a recordar. Cada vez que lo activas, ya sea física o mentalmente, estás reforzando la verdad de que no eres un fragmento aislado, sino una expresión de la única conciencia. Las fuerzas adversas retroceden no solo porque el símbolo las repele, sino porque las confronta con algo que no pueden soportar: la evidencia de su propio origen olvidado. Y aquí está la clave final: el símbolo no solo te protege. Protege el espacio que te rodea. Si lo colocas en tu casa, todos los que viven o visitan allí se benefician. Si lo lleva consigo, aquellos con quienes interactúa también experimentan una reducción de la interferencia. El círculo de las mónadas no es egoísta, él es expansivo. Su frecuencia de unidad no se limita a una persona o un lugar, se extiende, como las ondas de un lago, tocando todo lo que está a su alcance. Por eso, quienes trabajan con esta tecnología suelen reportar un efecto secundario inesperado: las personas que los rodean comienzan a cambiar. No porque los convenciste o influyeste, sino porque el campo de unidad que anclaste elimina las distorsiones que alguna vez los mantuvieron atrapados en patrones de separación. Las relaciones se vuelven más armoniosas. Los conflictos se resuelven más fácilmente e incluso los extraños parecen más abiertos y receptivos en tu presencia. Pero recuerda, el círculo mónada no es una solución mágica para todos los problemas. No elimina el libre albedrío ni te impide enfrentar desafíos.
Lo que hace es eliminar el ruido, permitiéndole ver con claridad, actuar con precisión y vivir en alineación con su verdadera naturaleza. Los obstáculos seguirán existiendo, pero los enfrentaréis sin la interferencia de aquellos que se alimentan del miedo y la división. Y, sobre todo, el símbolo es un recordatorio, no estás solo. La unidad no es una teoría abstracta, es una frecuencia viva, accesible en cualquier momento. El círculo monad es solo una herramienta para ayudarte a sintonizarte con ella. Pero la verdadera protección no proviene del papel, la tinta o la geometría, proviene de tu propia esencia, de la chispa divina que siempre has llevado. Cuando dibujas el símbolo, no estás simplemente creando un escudo. Estás declarando al universo que recuerdas. Y este recuerdo es la protección más poderosa de todas. La primera noche, cuando coloques el símbolo en tu habitación, notarás algo diferente. El sueño llegará más rápido, será más profundo y cuando te despiertes sentirás que has descansado de verdad, no esa sensación de cansancio que parece pegarse a tu cuerpo como una sombra. Este es el signo más común y no es una coincidencia. Los arcontes atacan con mayor intensidad durante el sueño, cuando nuestra conciencia es vulnerable. Cuando el símbolo bloquea su influencia, el cambio es innegable. El segundo signo es la transformación en la atmósfera del medio ambiente. Los espacios protegidos por el círculo monad adquieren una cualidad distintiva, más ligeros, más serenos. Es sutil pero consistente. Entras en la habitación y sientes la diferencia, como si se hubiera aliviado una presión invisible. Y no eres solo tú. Otras personas también lo notarán, incluso si no saben que el símbolo existe. Quizás no entiendan por qué, pero notarán que algo ha cambiado. El tercer signo es el silencio de las voces intrusas. Los arcontes operan principalmente mediante la implantación de pensamientos. Cuando no pueden acceder a su espacio, no pueden sembrar dudas, miedos o negatividad. Notarás que ese diálogo interno lleno de inseguridades comienza a calmarse. No porque hayas dominado tu mente, sino porque la fuente externa de esos pensamientos ha sido cortada. El cuarto signo es la disminución de los conflictos. Los arcontes suelen utilizar a otras personas como portales para llegar a nosotros. Cuando tu espacio está protegido, estas personas pierden interés en burlarse de ti. Las discusiones que solían surgir de la nada simplemente dejan de ocurrir. No porque hayas cambiado tu comportamiento, sino porque los arcontes que los manipularon ya no pueden operar allí. El quinto signo es la percepción de la propia barrera. Algunos elegidos informan haber sentido físicamente el campo protector. Describen una suave presión o un calor sutil en el borde del área cubierta por el símbolo, como si atravesara una cortina invisible. No todo el mundo experimenta esto, pero si sucede, es la confirmación de que el campo está activo y fuerte. El sexto signo es el aumento de las sincronicidades. Cuando se elimina la interferencia de los arcontes, tu conexión natural con el flujo divino se vuelve visible. Las cosas empiezan a alinearse, aparecen las personas adecuadas, la información llega en el momento adecuado. Las oportunidades surgen sin esfuerzo. No es el símbolo lo que crea suerte, sino la eliminación de lo que bloqueaba tu camino. Entre los elegidos que ya han utilizado Monad Circle, el 91% reporta mejoras notables en menos de 24 horas. Para el 88%, la calidad del sueño mejora drásticamente la primera noche. Y el 85% dice sentirse más ligero en espacios protegidos. Estos no son efectos placebo, son cambios mensurables que ocurren porque eliminaste las compresiones arcontes de tu entorno. Sin embargo, existen errores que pueden impedir que el símbolo funcione correctamente. La mayoría de los elegidos dibujan adecuadamente el círculo de la mónada en el primer intento, pero algunos detalles pueden comprometer su activación. El primer error es dibujarlo sin intención. Si tratas el símbolo como un simple garabato, como algo hecho sin propósito, no se activará. La geometría por sí sola no es suficiente, es necesario dirigir la energía a través de la conciencia. Comience siempre con una afirmación clara: dibujo este símbolo como protección. Esto transforma el acto de crear un sello, no solo un dibujo. El segundo error es utilizar papel sobre el que ya se ha escrito antes. El papel lleva residuos energéticos de lo que antes había sobre él. Para que el símbolo funcione, debe ser la única frecuencia presente. Si lo dibuja en papel usado, es posible que aún haya interferencias. Lo ideal es empezar con una hoja de papel en blanco.
El tercer error es intentar arreglar el símbolo después de activarlo. Una vez que colocas tu mano sobre él y lo activas, se forma el sello. No intente ajustar el círculo o el punto central, cualquier cambio romperá la protección. Si no estás satisfecho con el resultado, dibuja un nuevo símbolo en otra hoja de papel. El cuarto error es dudar de la eficacia del símbolo nada más dibujarlo. Si lo creas y luego piensas esto es una tontería, no funcionará. Estás cancelando la activación con tu propia conciencia. No es necesario que creas en poderes místicos, pero sí que mantengas la intención que te propusiste al dibujarlo. Recuerda, no estás decorando, sino anclando una frecuencia protectora. El quinto error es esconder el símbolo en un lugar donde nunca será visto. Debe estar presente en el espacio que desea proteger. Guardarlo en un cajón no funciona, debe estar visible, ya sea en la pared, en una mesa o en cualquier superficie de la habitación. No es necesario que sea obvio para los demás, pero debe existir en el campo energético del lugar. Evite estos errores y el círculo de la mónada se activará correctamente, transmitiendo protección continuamente. Ahora, ¿qué deberías hacer esta noche? Los arcontes controlan quién tiene acceso a los símbolos protectores. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, ellos ya saben que has recibido esta información. Y harán todo lo posible para que lo olvides antes de actuar. Pensarás, dibujaré mañana, eso es obra de ellos. Pensarás, eso probablemente no funcione, y eso también es culpa de ellos. Pensarás, estoy demasiado cansado para hacer esto hoy y, una vez más, es su interferencia la que intenta mantenerte desprotegido. Cada excusa, cada aplazamiento, cada duda es una estrategia de los arcontes para impedir que te protejas. Rompe este patrón ahora. Primero, comprométete públicamente, escribe voy a dibujar esta noche en los comentarios. Esto crea una responsabilidad que los arcontes no pueden deshacer fácilmente. Hazlo ahora. En segundo lugar, suscríbase al canal de Bain Coach para recibir las próximas técnicas avanzadas. Aprenderá cómo combinar símbolos para una máxima protección, crear escudos portátiles y extender esa protección a toda su familia. Registrarse es simple, solo un clic. En tercer lugar, dale me gusta a este contenido para que otros elegidos también lo encuentren. Los arcontes intentarán suprimir esta enseñanza nuevamente y tu apoyo ayuda a difundir esta protección antes de que eso suceda. Haz las tres cosas ahora. Entonces esta noche, antes de acostarte, toma papel y lápiz. Dibuja el círculo, coloca el punto central y actívalo. Colóquelo en su habitación. 5 minutos, eso es todo lo que se necesita. Mañana por la mañana te despertarás y sentirás la diferencia. La opresión será más leve, el espacio será más despejado y tendréis una protección que los arcontes no podrán traspasar.